Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de el curso de programación básica y recordamos que estamos en la parte especial para CSS. En las últimas dos clases hablamos un poquito sobre qué era CSS, un poco de su anatomía y hablamos de cómo seleccionar los elementos a través de CSS, de todos los selectores que teníamos. Ya vamos a empezar a ver algunas de sus propiedades como tal. Hasta ahora todas las propiedades que hemos visto han sido para ejemplos, para demostración. Ya vamos a empezar a tocar el tema de las propiedades y las reglas visuales y cómo funcionan. Por eso tenemos un proyecto aquí de un blog de fútbol. Está en inglés, obviamente no hace falta que lo entiendan, más que puedan ver qué está pasando cuando hacemos cambios. Y tenemos un archivo index que tiene todas estas elementos. Y un CSS que tiene algunas cositas arriba, nada más para dar un poco de ayuda visual. Vamos a arrancar en la línea 78. La primera propiedad que vamos a ver es Font Family. Font Family sirve para poder cambiar la familia de letras de nuestros textos. Para eso vamos a seleccionar, primero vamos a seleccionar dos encabezados. Recordemos que para seleccionar dos tipos de elementos, para dar estilo a dos elementos al mismo tiempo, tenemos que usar la coma de esta manera. Poner H1, H2, perdón, H1, coma y H2. Esto va a aplicar los estilos a estos dos elementos al mismo tiempo. Ellas le vamos a dar un font family. Vamos a poner que sea Georgia, ¿ok? Y automáticamente todos los encabezados que sean H1 o H2 van a cambiarse. Aquí puse H1, vamos a ponerlo H2 y vamos a guardar, y automáticamente tienen esa fuente que era este H1 y bueno, el H2 que debe ser este. ¿Quiere ver cómo vuelve a cambiar? Vamos a quitarlo y vemos cómo cambia la fuente. Entonces esta propiedad font family es para cambiar el tipo de fuente que queremos agregar a nuestros textos. Recordemos que si queremos cambiar de estilo de fuente a un texto, este tipo de fuente tiene que estar instalado en nuestras computadoras. En caso de que no lo estén, tenemos que recurrir a Google Font, que es la fuente de estilos de fuentes más confiables que utilizamos los programadores. Si queremos cambiar la fuente por una fuente que no tenemos en nuestra computadora, podemos ir a Google Font, que es la página más confiable para poder sacar fuentes. No es la única que existe, pero en este caso voy a utilizar de ejemplo Google Font. Vamos a buscar una fuente. Vamos a suponer que queremos poner una fuente llamada Nunito. Es una fuente que a mí personalmente me gusta mucho. La voy a seleccionar. Él me va a preguntar en qué tamaños la necesito. Ya eso depende mucho del diseñador de la página. Y por ahora yo voy a elegir nada más en 300. Muy bien, aquí a la izquierda me salen algunas opciones que me sirven para poder importar este tipo de fuentes a mi página. No van a prestarle atención a muchas porque quizás pueden confundirse. Vamos a mostrar la manera quizás más sencilla de poder hacerlo. Aquí tenemos una opción import y la opción link. En la opción link nosotros podemos simplemente agarrar todo esto. Y si nos fijamos, es un elemento HTML llamado link, que ya lo hemos conocido, que sirve para poder enlazar nuestros archivos HTML con hojas de estilo. Simplemente con copiar esto, esta que nos da aquí, nos dirigimos a nuestro código. Vamos a aquí en el archivo HTML, vamos al head, sabemos que los metadatos van aquí, y podemos más arriba preferiblemente copiar nuestros elementos dados por Google Font, así de esta manera. De uno están esas fuentes disponibles para ser utilizadas en mi página. Si vemos aquí está Nunito con todos sus tamaños que elegí. Ahora, para referirnos a él, cuando vayamos a darle a alguna fuente S, él nos da aquí cómo lo debemos hacer. Si vemos aquí pones Nunito sans serif. Entonces vamos a agarrar esta propiedad, esta declaración CSS, perdón, y vamos a meterla en nuestra página. Vamos a ir ahora a seleccionar un nuevo elemento, los P. Vamos a ver aquí nuestra página para que no perdamos el hilo. Y vamos a pegar esa propiedad que nos dio, esa declaración que nos dio Google Font, que sería Font Family, Nunito y sans serif. Vamos a guardar y vemos que todos nuestros párrafos ahora están en esta familia. De esa manera podemos traer fuentes de Google Font que nos gusten, cambiarlas y variarlas como nosotros deseamos. ¿Cómo hacemos para cambiar el tamaño de estas fuentes o de estas letras, de estos textos? Para ello existe una propiedad llamada font size,
que nos permite cambiar el tamaño de nuestros textos a los que queramos. Supongamos que nosotros queremos que nuestras fuentes sean un poquito más pequeñas, nuestros textos. En este caso voy a poner 12 píxeles. Y vemos que el texto se puso un poquito más pequeño. Píxeles es una de las medidas más conocidas a la hora de dar tamaño a cualquier elemento en nuestro documento HTML. Es una medida digital universal para muchas cosas, pero no es la única que podemos utilizar. De hecho, cuando se trata de ser profesional trabajando con CSS, es mejor trabajar con otro tipo de medidas. Por ahora no voy a hablar de este tipo de medidas que podemos utilizar, lo haremos un poquito más adelante cuando hablemos quizás de un poquito de diseño responsivo y todas las medidas que tenemos disponibles para utilizar. Por ahora vamos a seguir trabajando con píxeles, que quizás es la más conocida y la más fácil para entender. Ok, otra propiedad que podemos cambiar de nuestros textos es el peso o el grosor. Para eso tenemos una propiedad llamada font weight. Weight es peso en inglés, y esto permite que el texto sea más delgadito o más grueso dependiendo de lo que queremos. Por eso tenemos que tener en cuenta qué tipo de opciones de grosor o de peso hemos importado a nuestro documento HTML. Cuando estamos seleccionando que si 200, 300, 700, estos son los tipos de pesos que podemos o que soporta ese importe de fuente a nuestro HTML. Hay que poner las opciones que vamos a necesitar, y en este caso vamos a poner nuestro texto en un grosor más grande y vamos a ponerlo en 700. Vamos a guardar y vamos a ver cómo cambia nuestro texto. Si vemos que ahora está más grueso, las letras son un poquito más gruesas. También hay algunos valores que podemos dar a esta propiedad, como normal, en caso de que queremos que tenga el grosor normal de ellos. Ahí se puso un poquito más delgada. Está otra propiedad que es lighter, hacerlo más delgado, y vemos cómo se pone un poquito más delgado. Y vamos a dejarlo por lo menos en esta que queríamos, que era bold, que es grueso, y vemos que está ahí del tamaño que nosotros queremos. Y esa propiedad font weight nos sirve para poder cambiar el grosor de nuestros textos. Otra propiedad muy importante que vamos a utilizar bastante para texto es alinear el texto, ya sea que lo queramos poner a la derecha, a la izquierda o centrarlo, que quizás sea uno de los requerimientos más a menudo que tengan, es centrar un texto. Para ello existen propiedades para eso, y vamos a, por lo menos en el H1 individualmente, vamos a hacerlo el H1 nada más al H1, vamos a poner una propiedad que se llama text align. Text align recibe varios valores. Aquí una vez Visual Code nos muestra algunos. Recibe el center, justify, left, right, start. Ahora vamos a utilizar center para que el texto se centre en su contenedor. Es importante saber eso. Cuando damos text align, le estamos diciendo al texto que se centre en su contenedor, no en la pantalla. Depende mucho del tamaño del contenedor, la manera en que se va a centrar el texto. Por ahora, el contenedor de este encabezado ocupa todo el tamaño de la pantalla, y por eso siempre se va a ver centrado en la pantalla. Pero si el contenedor ocupara un espacio más pequeño, no se va a ver centrado en la pantalla, se va a ver centrado en su contenedor. Así que recuerden, y repito, y recalco, se va a centrar en su contenedor, no en la pantalla. Otra cosa bien interesante que podemos hacer con CSS es cambiar el fondo de color de algunos elementos. Y es importante entender cómo funciona el background color y la propiedad color. Por ahora vamos a hablar de background color. Background color cambia el color de fondo de los elementos. Por ahora vamos a cambiar el color de fondo de este texto que está aquí. Para eso vamos a irnos a una clase que ya está creada, que se llama Caption. Recordemos que las clases se llaman con un puntico y con el nombre de la clase. Y le vamos a poner un background color que sea blanco. Es importante saber que cuando se trata de colores, puede recibir algunos valores en tipo nombre, como en este caso white, o puede incluso recibir valores hexadecimales, que son muy conocidos en el mundo de los programas que se trabajan con colores. Con cualquier programa de diseño que trabaja con colores, tiene colores hexadecimales. Entonces podemos poner valores así, o valores más específicos. Podemos poner valores como white o valores más específicos con valores hexadecimales. Un ejemplo de un valor hexadecimal es el siguiente. Vamos a hacerlo con el mismo blanco. Se pone el hashtag o la almohadilla, como lo conozcan, y aquí empezamos a ver algunos valores hexadecimales que me dan como opciones. El blanco es FFF, y así podemos tener igual el mismo valor blanco. Otra propiedad bien interesante que nos puede servir
en nuestros proyectos es la opacidad o opacity. En este mismo caption que tenemos aquí, queremos que cambie el fondo y que se vea un poquito más transparente para que no se pierda ese pedazo de la imagen completa. Vamos a irnos aquí y vamos a poner un valor llamado opacity. Y opacity puede aceptar valores desde 0,0, lo que queramos darle, hasta 1. Sería como una especie de porcentaje hasta el 100%. Por lo menos si queremos darle nada más el 10% de opacidad, ponemos 0,1. Y vemos aquí el fondo blanco ahora casi no se ve. Vamos a subirle un poquito más para que se vea bien, por lo menos un 75%. Y vemos que ahora está un poquito transparente, se ve un poco del fondo, pero se nota bien la imagen. Y ahora hay que cambiarle el color a el texto. Para cambiar el color a un texto tenemos que usar la propiedad color. Y esta no solamente dice cambiar un color a texto, es cambiar el elemento de la primera instancia. Así como Vanguard Color cambia el fondo del elemento, Color cambia el elemento, no solamente los textos, el elemento, le da color al elemento que se está aplicando esos estilos. Entonces vamos a ponerlo negro para que se vea bien. Y ahora sí nuestro caption se ve muy bien. Podemos darle un poquito de opacidad en caso de que queremos se vea un poquito más el fondo. Ponerlo al 60% y así me gusta como se ve. Todavía se ve un poquito los jugadores en el fondo, pero también se ve el color de fondo bien. Ahora vamos a ver una propiedad también bastante interesante, que es la imagen de fondo. Nosotros podemos agregar imagen de fondo a nuestros elementos. Así como que podemos dar color de fondo, podemos darle una imagen de fondo en caso de que lo necesitemos. Y para eso vamos a ir a una clase que yo tengo agregada que se llama imagen, y le vamos a poner la propiedad background, color no, imagen. Y igual como utilizamos imágenes en elementos HTML cuando queremos anexar una imagen en lugar, aquí también podemos darle URLs o direcciones a esta propiedad como valor. Vamos a poner URL y vamos a abrir paréntesis. Entre paréntesis ponemos nuestras comillas y ya aquí le podemos dar la dirección que necesitamos. En este caso yo tengo aquí una imagen ya descargada que se llama saucer.jpg. La guardo y si me voy a donde estaba mi clase, vemos que se cambió la imagen. Ahora puse una imagen que me gusta más, tiene un fondo diferente. Siento que se ve mejor. ¿Ok? Entonces así podemos cambiar la imagen de nuestros elementos. Si queremos que por lo menos este texto tenga un fondo, tenga una imagen de fondo, podemos hacerlo mediante esta propiedad. Y así con cualquier elemento que queramos que tenga una imagen de fondo. Para finalizar la clase voy a dar una explicación rapidita de lo que es la especificidad en CSS y por qué es importante entenderla y conocerla. Supongamos que tenemos un documento HTML y que hay varios estilos o varios selectores apuntando al mismo elemento, dando estilos diferentes. Aquí en nuestro HTML tenemos un H2 que tiene, obviamente, su etiqueta H2, tiene una clase H2 y un ID H2. En HTML tenemos un selector por etiqueta, por nombre de etiqueta, tenemos un selector por clase y tenemos un selector por ID. Entonces, si yo doy estilos, aplico las mismas propiedades en estos diferentes selectores, ¿cuál va a aplicarse? Para ello vamos a poner entonces aquí un color aqua, guardamos, vemos que se cambió a aqua. Aquí vamos a poner un color rojo para que se note y aquí vamos a poner un color yellow. Ok, ahora aquí podemos ver que independientemente de que existan otros selectores apuntando al H2, el color que predominó fue el amarillo, o sea que el selector ID predominó. ¿Por qué? Porque su especificidad es la más alta. Si nos paramos por encima de este, vemos que donde dice selector specificity hay un 1, un 0 y un 0. A sumar un 1 en la última casilla, en la casilla de la izquierda, quiere decir que su nivel de especificidad o su valor de especificidad es más alto. Si nos paramos sobre el de la clase, vemos que está activada la casilla del medio, o sea que su valor de especificidad con relación al ID es menos. Y si vamos al H1, vemos que está activado en la casilla derecha, o sea, es menos específico. A veces tendemos a pensar que algunos valores se están aplicando por las posiciones que están siendo declarados, pero no, lo que le importa primero a CSS es el nivel de especificidad de nuestros selectores. Por ejemplo, supongamos que yo quito esto, ¿verdad? Sabemos que la clase va a quedar activa, o sea, rojo, porque está así. Si yo por lo menos vuelvo a poner aquí
H2, digamos que voy a dar al mismo selector y le pongo color y le pongo este. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se cambiará o se mantendrá en rojo? Se cambia, eso es correcto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que lo primero que toma en cuenta CSS es su nivel de especificidad de los selectores, cuando hay dos que tienen el mismo nivel de especificidad, toma el último que fue declarado. En este caso, este color. El mismo nivel de especificidad para ellos y por eso toma este color, porque fue el que vino después. Si yo bajo este para acá y guardo, entonces ahora sí toma el rojo, porque es el mismo nivel de especificidad, pero está de último. Ahora, fíjense algo, aquí hablamos de los tres más conocidos, por etiqueta, por clases, por ID. Supongamos que hagamos una combinación en este que está de primero y digamos que H2.H2. ¿Qué pasa? Fíjense por acá, apuntemos. Ahora el nivel de especificidad está marcado en dos lugares, en el medio y al principio. Y si lo comparamos con este, vemos que su nivel de especificidad es mayor porque se suman. Es una suma, es un algoritmo que hace CSS que quizás no tengamos que entender del todo, pero si yo guardo ahorita, se pone el color que está de primero porque ahora el nivel de especificidad de este selector es como combinado con nombre y etiqueta y es más específico. Entonces, de esta manera quizás al principio es un poquito difícil de entenderlo, pero es importante que lo sepamos a la hora de poder seleccionar elementos, saber cuál tiene mayores niveles de especificidad, cómo se combinan los niveles de especificidad, diferentes tipos de selectores y cómo va el documento CSS compilando todas esas declaraciones en orden de arriba a abajo, pero tomando en cuenta primero la especificidad de sus selectores. Una manera en que yo lo veo, quizás pueden verlo ustedes para que lo puedan entender mejor, es que todo esto pasa muy rápido, pero el navegador ve este archivo CSS. Entonces lo primero que hace es buscar, voy a buscar primero todos los ID. Busca todos los ID y los pone, los separa. Ahora voy a buscar todos los del nivel de especificidad que viene. Los busca y los separa. Ahora voy a buscar y va buscando nuestro documento. Cuando encuentra declaraciones con un nivel de especificidad similar, agarra la última. Solo cuando encuentra dos similares, agarra la última. Pero cuando los niveles de especificidad no son iguales, agarra el que tiene mayor nivel de especificidad. Y para esto es importante saber que hay algo más allá del ID. Hay una declaración que podemos hacer cuando quizás en algún momento nos encontremos frustrados porque queremos cambiar el estilo de algún elemento. Ya nuestro código CSS creció bastante, quizás utilizamos alguna dependencia de otro lado, algunos estilos que estamos trayendo de otro lado y no sabemos cómo poder sobreescribir ciertos estilos a cierto elemento. Para eso existe una declaración que se llama importan. En este caso el nivel de especificidad más alto es este, pero si yo por lo menos me voy a este y escribo lo siguiente, importan, esto va a hacer que independientemente del nivel de especificidad de este selector se sobreponga a cual sea. Guardamos y vemos como automáticamente se cambia a rojo. El importa no es algo que tenemos que hacer cuando estamos diseñando, puede ser mucho para probar o ya cuando ya en última instancia que de verdad para hacer mantenimiento a un código quizás no es nuestro y no podemos encontrar cómo poder cambiar el estilo a cierto elemento, podemos utilizarlo. Pero no quizás sea como que confiar siempre en él, porque es como una medida ya de emergencia. Evítenlo siempre que puedan, siempre que puedan organizar su código de tal manera que no tengan que hacer esto y va a ser mucho mejor, va a ser más fácil de hacer mantenimiento. Pero tienen esta opción en caso de por lo menos quieran hacer algún tipo de prueba, quieren ver si el selector está bien, solamente que hay otro que está haciendo algún cambio a su página y quieren usar el importan para saber si eso por lo menos el selector está bien, lo pueden hacer, yo lo hago muchas veces, dependerá de ustedes cómo la utilizan. Y listo, ya tenemos nuestra página lista. Hemos visto los primeros reglas visuales de CSS y vamos a seguir viendo aún más a lo largo de este curso. Por ahora les invito a que puedan abrir su Visual Code en sus computadoras y probarlas, escribirlas y ver qué cosas pueden hacer, qué tipo de valores reciben. Y les aseguro que van a divertirse mucho haciendo cambios de estilo en sus elementos a HTML. Por ahora yo me despido, nos vemos en la siguiente clase. Chao.